Hola, bienvenidos a un nuevo video del canal para Asperos Geek. En esta ocasión vamos a hacer la conversión de un número arábigo a un número romano en Python. Entonces, por ejemplo, cuando escribamos un número nos va a devolver su valor en un número romano. Entonces, por ejemplo, acá el 9 equivale a esto, por ejemplo, el 30 equivale a 3x, por ejemplo, el 50 a la L, por ejemplo, 1546 equivale a m de x lv palito. Y por ejemplo, no sé, 75 equivale a esto. Y así sucesivamente con cada número podemos hacer la conversión. Entonces, vamos a comenzar. Antes de comenzar, pues tenemos que aclarar que los números romanos son letras que tienen una equivalencia en números a un número arábigo. Entonces, normalmente el palito equivale a un 1, la V a un 5, el X a un 10, así sucesivamente. Cada letra se le asigna un valor numérico. Y por ejemplo, para nosotros decir 3 es la unión de tres palitos. Para decir un 4 es como 5 equivale a la V y 1 equivale a un palito. Entonces la resta entre estos dos nos da 4. ¿Cómo se hace la resta? Anteponiendo este palito ante esta V. Entonces es más o menos esto. Más o menos cuando ya tenemos claro cómo funcionan nuestros números romanos, vamos a realizar la siguiente lógica. Vamos a separar un array que tenga nuestra unidad, decena, centena y miles en los números base. O sea, el 1, el 10, el 100, el 1000 y así sucesivamente según lo necesitemos. Que van a ser pues unidad, decena, centena y miles. Para que todo funcione de manera correcta. Y nuestra tipificación media que va a ser 5, 50, 500 y 5000. 5000 es esta V con una línea hacia arriba. Pero pues como no podemos hacer ese símbolo, pues le ponemos un más. Y básicamente a partir de esto vamos a partir. Entonces vamos a generar una pequeña lógica que es cómo funciona la conversión de números romanos a números arábigos, que es de la siguiente manera. Qué pena, de números arábigos a números romanos, que es de la siguiente manera. Todos los números mayores a 0 y menores o iguales a 3 es igual a esta base por la cantidad de veces. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos decir 3, entonces es igual a esta I 3 veces, ¿no? Si nosotros queremos decir 300 es igual a esta C 3 veces, ¿no? Es una regla para hacer la conversión. La siguiente regla es que si el número es un 4, esté en una unidad, en una decena, en una centena, la fórmula que vamos a hacer es nuestra base inicial en una posición más la base media en una posición, en la misma posición. Entonces, por ejemplo, nosotros queremos decir 400. Entonces, básicamente 400 es una centena, ¿sí? Porque tiene dos ceros, ¿cierto? Y ese 400 lo que vamos a hacer es poner nuestra base inicial, que es estos números, y luego añadirle nuestra base media en la posición de centena. Entonces sería igual a C y luego a D. Y eso nos daría C más D es igual a 400. Por ejemplo, el 4, que sería unidad, entonces sería igual a palito más unidad en base media, que sería palito más V. Eso nos da un 4. La siguiente regla básicamente es que si el número es 5, pues se pone solo base media en la posición, en una posición determinada. Entonces, por ejemplo, el 5 es en la posición unidad, base media en la posición unidad. Entonces, base media, que es esta en la posición unidad. Entonces, eso nos da un 5. El 50 es base media en la posición decena y eso nos da una L. Listo. La siguiente regla es, o sea, acá estamos construyendo nuestra lógica para hacer el ejercicio de una manera más rápida y efectiva. Entonces, los números que son mayores a 5 y menores e iguales a 8, entonces va a ser base media en una posición determinada más base inicial por
en una posición determinada por la cantidad de veces de el número menos 5. Entonces, por ejemplo, el 8. El 8 está en la posición de unidad, ¿cierto? Entonces, lo que nos dice es que cogemos base media en la posición de unidad, o sea, esto nos da V. Y luego lo que le vamos a decir es que base inicial coja la posición unidad y la multiplique por la cantidad de veces del número menos 5. Entonces, por ejemplo, el número era 8, ¿no? 8 menos 5 nos da 3. Y la posición inicial en la posición unidad es palito. Entonces, este palito por 3 es igual a 3 palitos. Y entonces el 8 nos daría la V que ya teníamos más 3 palitos. ¿Por qué lo digo como por? Porque en Python, básicamente, cuando abrimos consola, ejecutamos pi, nosotros podemos hacer un carácter y multiplicarlo por 3, por ejemplo, y esto nos va a dar 3 palitos, ¿sí me entienden? Nosotros podemos decir, por ejemplo, hola en un string y lo podemos multiplicar por 4 y nos va a decir hola, 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 hola. Entonces por eso digo por el número menos 5. Entonces será 8 menos 5 nos da 3 por 3 veces. Y la última validación que tenemos que hacer, que es cuando el número sea 9, entonces vamos a coger nuestra base inicial en una posición determinada más n base inicial más 1. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el 9 es base inicial en la posición unidad, por ejemplo, 1. Entonces en la unidad es 1. Y esa posición, por ejemplo, la posición unidad más 1 nos va a dar decena. Entonces va a ser x. Entonces va a ser igual a palito más x. Y por ejemplo 1900 va a ser igual a 1000. 1000 que es la posición de miles. Entonces nos vamos acá, que nos daría m. Y luego 900 va a ser igual a la posición centena, que sería c, ¿cierto? Más centena más una posición adicional, que sería miles. Entonces sería c y luego iría una m. Entonces 1900 sería igual a m de miles y luego c y luego centena más una posición adicional nos daría miles. Y así se escribe 1900. ¿Sí ven? Ya analizando cómo funciona la conversión de nuestros números romanos, ya podemos hacer el ejercicio, porque ya solo tenemos que cumplir con estas validaciones. Y recuerde que todo lo estamos separando por unidad, decena, centena, miles, unidad, decena, centena, miles, tanto como las bases iniciales, que son 10, 1, 10, 100 y 1000, como las medias, que son 5, 50, 500 y 5000. Listo, entonces vamos a comenzar. Para las bases iniciales, ¿qué hacemos? Entonces vamos a obtener aquí. Esto lo hago con en Visual Studio Code con Control Alt, flecha hacia abajo. Y voy a copiar esto. Voy a pegarlo. Y listo. Entonces, comencemos con el ejercicio. Bases iniciales. Y para las letras del medio es así. Listo. Listo, una vez entendido nuestro ejercicio podemos hacer lo siguiente. Hacemos nuestro endpoint if name es igual a main. Entonces vamos a correr una función run. Listo. No la tenemos declarada, la declaramos. Def run es igual a lo siguiente. Y acá hacemos pues un try except por si algo. La palabra reservada pass sirve pues para dejar en standby lo que vamos a hacer. Pues como por ahora no vamos a hacer nada acá, pues podemos poner pass para que no nos salga error.
Y acá vamos a imprimir, por ejemplo, número no válido. Listo. Entonces, vamos a capturar nuestro número. ¿Cómo capturamos nuestro número por consola? Vamos a decirle int va a ser igual a input. Input nos sirve para obtener un valor por consola. Ingrese el número. Le damos 2 puntos y después para convertirlo a entero. Entonces si nos salga algún error va a decir número no válido. O sea, por ejemplo, si ingresamos letras, cuando estamos haciendo la conversión a entero, pues nos va a salir una excepción. Listo. Luego ese número pues vamos a validar if number que no sea mayor a 10.000, pues porque en nuestro array no tenemos definidas más letras. Entonces lo tenemos hasta el límite de 10.000. O número sea menor a 0. Entonces pues vamos a generar o vamos a imprimir que tenemos un error. Y vamos a decir error en la cantidad. Y hacemos un salto de línea. Y vamos a crear un break porque vamos a hacer esto en un ciclo while. Listo. Y luego vamos a imprimir una función que nos va a devolver nuestra conversión, que se va a llamar Arabic to Roman. Y acá le va a llegar un número, number. Y le vamos a concatenar un salto de línea. Entonces esta función no existe, la vamos a crear. Listo, le damos pass por el momento. Y esto lo vamos a crear dentro de un ciclo while. Entonces mientras verdadero, haga lo siguiente, que es todo este proceso. Listo. Listo, ya tenemos pues nuestra función run, que va a ejecutar esta función que nos va a hacer la conversión de nuestros números romanos. Entonces, para estas validaciones vamos a crear una función adicional que se va a llamar def getNumber, que va a recibir un número y una posición. Listo, y por ahora le vamos a decir pass, que no nos salga ningún error. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que decir? Tenemos que separar ese número. ¿En qué lo tenemos que separar? En unidades, decenas, centenas y miles. Listo. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Vamos a crear una variable que se llame list of parts. Lista de partes. Que va a ser igual a list, que es un método que convierte un string en una lista. Y le vamos a pasar number. Entonces esto nos va a crear una lista. O un arreglo, como quieran llamarlo. Y bueno, por ahora vamos a imprimirlo para que me entiendan lo que estamos haciendo hasta el momento. Y vamos a correr esto. Entonces ejecutamos, bueno, vamos a la ubicación donde tenemos el archivo. En la ubicación ponemos la ubicación, borramos, escribimos md y ejecutamos el archivo con pi o con Python. En mi caso es con pi. Y el nombre del archivo. Entonces 003-conversión a números romanos.pi. Entonces ingresa el número. Entonces, por ejemplo, si ingresamos letras, nos va a decir número no válido y se nos sale de la aplicación. Y si le damos un número correcto, por ejemplo 12, entonces acá nos va a botar, miren, nos va a quedar un split que nos va a generar una lista con el 1 y con el 2. Bueno, acá tenemos un error porque no estamos devolviendo nada.
pero pues ahorita lo corregimos. Listo. Ya teniendo esto, ya sabiendo que esto nos devuelve una lista según el número. Entonces, por ejemplo, ingresamos 12, entonces nos va a separar 1 y 2, que en este caso será unidad, el 2, y esto será decena, ¿no? El 1. Recuerden que, como lo estoy haciendo, ¿no? Unidad y el 1 va a ser decena. Entonces va de derecha a izquierda. Listo. Ahora pues vamos a crear una variable. Roman numeral va a ser igual a vacío. Acá vamos a guardar nuestro número romano final. Vamos a crear un counter, un contador, que va a ser igual a la cantidad de la lista de partes menos 1. Y vamos a crear un for que nos va a generar un número a partir, nos va a volver un número a partir del recorrido de la lista de partes. Y listo. Y por el momento, acá vamos a poner Roman numeral va a ser igual, más igual a getNumber, que es la función que tenemos arriba, y le enviamos nuestro int num, o sea nuestro número, y le enviamos nuestro contador. Listo. Y luego lo que vamos a hacer es counter menos igual 1, para que nos vaya retrocediendo el número, nos vaya disminuyendo el contador de 1 en 1. Listo. Y vamos a regresar nuestro número romano ya completo. Listo. Para que vean lo que estamos imprimiendo, pues vamos a hacer un print lo que está sucediendo, ¿no? A nivel lógico. Va a ser lo siguiente. Entonces vamos a crear esto un format. Entonces, por ejemplo, acá contador, dos puntos, nuestro counter y luego, por ejemplo, el número, ¿no? Y nuestro nombre. Entonces, imprimiendo esto, tenemos lo siguiente. Ejecutamos el archivo. Entonces, por ejemplo, 1546. Bueno, por si algo, pues vamos a hacer la conversión, pero pues no veo el error, la verdad. Listo. Limpiamos la consola. Vamos a volverla a ejecutar para que se vea claramente, porque pues realmente está volviendo un string, pero pues listo. Entonces, ¿cómo funciona esto? El contador empieza en 3, que es un 1. Luego el contador empieza en 2, que es un 5. Luego el contador es un 1, que es un 4. Luego el contador es un 0, que es un 6. ¿Qué significa esto? Cuando es 3, ¿qué quiere decir? En cualquiera de los dos casos. Cuando es 3 es que es 1000. Entonces vamos bien. Cuando es 2 es que es que en cualquiera de los casos es una centena, ¿cierto? Entonces 1540, el 1 que es decena, ¿no? Entonces posición 1 es decena, siempre va a ser decena. Y posición 0 va a ser unidad. Entonces el 6 es una unidad. Miren, posición 0, una unidad. Entonces ya tenemos, por así decirlo, nuestra matriz de datos y solo tendríamos que hacer estas validaciones. Porque estas posiciones que tenemos acá pues equivalen a la posición de unidad, decena, centena. Solo tenemos que validar que cuando sea, digamos, por ejemplo 5, vaya al array de base del medio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si es 5, ¿no? El número es 5, ¿no? Nuestro número es 5. Entonces iba en nuestro contador 2. O sea, como es un 5, tiene que ir a validar esta posición 2. ¿En dónde? En nuestra base media, que sería acá. Entonces acá sería 500. Entonces nos debería devolver que una D. ¿Sí?
Listo. Una vez ya clarificando por qué tenemos esto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer aquí la funcionalidad de nuestras validaciones, que básicamente pues es esto, ¿no? Que tenemos acá. Entonces vamos a empezar a validar. Le decimos lo siguiente. Si nuestro número es mayor a 0, menor o igual a 3, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a coger nuestra base inicial en la posición que nos llegue y vamos a multiplicarla por nuestro número. Entonces, por ejemplo, unidad 1 por 3 nos faltaría el palito 3 veces. Casi es como se escriben los números romanos. Y acá pues es este array, ¿no? Inicial es este, ¿cierto? Entonces retornamos esto. Listo. Muy bien, ¿cuál es nuestra siguiente validación? Si es un número 4, entonces si number es igual a 4, hacemos lo siguiente. Retornamos nuestra base inicial en la posición tal más nuestra base en el medio en la posición tal, o sea, unidad, decena, centena o miles. Listo. Si es 5, entonces if number igual a 5, entonces retornamos nuestra base del medio en una posición determinada. Listo. Sí. ¿Qué otras validaciones? 5. ¿Qué otras validaciones hay? Si el número es mayor a 5 y menor o igual a 8, ¿qué hacemos? Entonces cogemos y retornamos nuestra base del medio, que es esta, más nuestra base inicial en la posición determinada, unidad, decena, centena, y cogemos a nuestro número y le restamos 5. Entonces, por ejemplo, si es 8, va a ser 8 menos 5, 3. Entonces, por ejemplo, nuestra posición inicial va a ser acá, pues nuestra v más la i multiplicada 3 veces, o sea, nos va a botar 3 palitos. Y nuestra validación final es que si el número number es igual a 9, ¿qué hacemos? Básicamente es esto. Entonces retornamos nuestra base inicial en la posición determinada. Entonces, por ejemplo, acá sería, por ejemplo, unidad, ¿no? Unidad. Entonces, por ejemplo, acá sería 9, ¿no? Entonces, en nuestra base inicial, unidad, nos botaría palito. Y luego, en nuestra base inicial más 1, nos botaría, ya no sería unidad, sino sería decena. Entonces, nos botaría 10. Entonces, un palito más una X nos da 9. Y pues si es 0, ¿qué pasa? Pues retornamos vacío. Y así pues pues no va a ocurrir ningún error. Listo, ya teniendo esto, básicamente ya tenemos el ejercicio. Entonces vamos a probar. Entonces, por ejemplo, voy a darle aquí control C, limpiamos la consola. Y por ejemplo 1546. Y nos bota este resultado. Vamos a irnos a una calculadora. Entonces, por ejemplo, acá 1546. Hacemos la conversión y nos bota MDXLV palito.
M de X, L, V palito. Por ejemplo, no sé, 96. X, C, V palito. Entonces nosotros ponemos 96. X, C, V palito. Por ejemplo, no sé, 648. Entonces acá ponemos 648. Y DSX, LV 3 palitos. LV 3 palitos. Listo, eso sería todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Dale a like, suscríbete, es totalmente gratis y a nosotros nos ayuda un montón. Muchas gracias por ver nuestro contenido. Nos vemos en un siguiente video. Gracias.